Listo, hermano Marvin. Ok, bueno, entonces muchas gracias primeramente a los que estuvieron conectarse hoy. Les agradezco de verdad el interés, el esfuerzo que están haciendo. Sé que hay cosas que hacer y a veces no hay momento, chance, ¿verdad? Para poder eh, tener la oportunidad. Así que cada oportunidad que se aproveche, pues es de agradecer realmente. Y como decía el hermano en su oración, también agradecemos a Dios de que nos dé la oportunidad de tener este chance de poder incrementar lo que podamos aprender en la palabra, ¿verdad? Así que voy a compartir pantalla para que sigamos en el contexto del capítulo 13 y de lo que estamos hablando sobre él y de las cosas que es necesario que recordemos hasta acá, porque ya casi vamos a terminar la parte en la que el Señor les advierte a sus discípulos acerca del problema que se les va a presentar unos años después en cuanto al deseo que ellos tenían, o la admiración, mejor dicho, de lo que ellos tenían acerca de Jerusalén, del templo, de lo que representaba eso, ¿verdad? Pero que esa representación en la mente de los judíos, de los israelitas, era una representación externa, y esas representaciones externas son complicados porque Dios nunca se manifiesta de esa manera, Dios nunca actúa de esa manera. Recordamos lo que le dijo Dios a Samuel cuando Samuel fue encomendado a buscar un nuevo rey, y Samuel al ver a los hijos de Isaí, verlos grandes, fuertes, gallardos y todo, ¿verdad? Pues él se dejó llevar por la vista, por la impresión, por la apariencia, pero Dios le manifestó claramente que Él no es así, que Él no se fija en la apariencia, sino que Él juzga según el corazón de la persona. Y el corazón de la persona también en el corazón de un pueblo, de una nación, y por qué no, en el corazón de cada iglesia en la cual nosotros y cada uno de nosotros somos miembros y pertenecemos. Cada iglesia, así como las 7 iglesias de Asia, es un ejemplo, una representación de todas las iglesias del mundo, donde cada una de ellas tiene eh, su valor personal, el corazón de cada iglesia, y Dios juzga y Dios pues reclama, y Dios también advierte en cuanto a cada una de ellas y su forma de ser, su forma de comportarse. Por eso es que siempre se dice y se habla de que cada iglesia debe ser autónoma en sí misma, debe gobernarse en sí misma, porque cada una de ellas tiene su propio carácter. La comunidad que compone la iglesia, los miembros que componen la iglesia, en cada comunidad, en cada país, en cada zona, tienen sus propias costumbres, sus propias maneras de pensar, y cada iglesia debe ser gobernada por la cabeza que es Cristo, y que Cristo, conociendo los corazones de todos, pues es el único que puede guiar a la iglesia a hacer las cosas correctamente bien. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que poner muy en claro, muy en cuenta, de que el Señor siempre, siempre, todo el tiempo, la base principal de su juicio, de su alabanza y de su reprensión y de su disciplina, siempre va a estar basado en el corazón de lo que el ser humano ¿Qué haría yo representa sin ti? y hace, ¿verdad? Siempre ponga a usar datos. Entonces, lo importante es que veamos esto con esa perspectiva, esa manera de verlo. Jesús advierte a sus discípulos la inminente destrucción de Jerusalén. Qué piedra, ni qué edificio, ni qué concepto, ni qué nada. Jerusalén iba a acabar. Israel iba a terminar como el pueblo de Dios. Así de cortante es el asunto. Y Jesús entonces habla acerca de todas estas características que son importantes que las notemos. ¿Por qué son importantes que las notemos? ¿Cuál es la importancia de ello? Bueno, la importancia de ello es que cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, muchas personas que dicen ser cristianas o seguidores, discípulos de Cristo, usan todos estos pasajes para decir que esto se refiere a la segunda venida de Cristo.
Y no puede ser, porque ya hemos visto, y por lo menos si usted no lo vio en el video anterior, le va a aclarar bastante bien el por qué no puede ser este tipo de cosas. Porque en el video anterior vimos que a pesar del lenguaje que se usaba, pues no era posible por el simple hecho de que en este caso dice acá en Marcos, vamos a poner Marcos, voy a poner acá, déjenme nada más poner acá nada más aquí, el 25, desde el 25, no, desde el 24 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Este concepto, este tipo de lenguaje figurativo, como ya hemos hablado el video pasado, es lo que hace que mucha gente lo agarre literalmente y piense que por decir estas cosas se refiere única y exclusivamente a la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y si aún nosotros usáramos la lógica de que así es, pues tenemos, como dice acá, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Todo esto que estoy leyendo ahora se explicó en el video pasado. Dice, y así también vosotros cuando veáis que, bueno, ya aquí esta parte, pues otra vez nos vuelve a meter en el ámbito de que no puede referirse a la segunda venida de Cristo cuando dice, así también vosotros cuando veáis. Es decir, ellos tenían que ver estas cosas. Entonces, como ellos tenían que ver estas cosas, tenemos que usar el lenguaje que leímos anteriormente, no como un lenguaje literal, sino como un lenguaje figurativo y donde habíamos visto también que en el Antiguo Testamento está lleno de eso. Los profetas hablaban cuando hablaba del juicio de Dios, que Dios iba a venir en una nube y que el sol se iba a oscurecer y que los rayos y las estrellas iban a caer y todo eso porque todo eso representa el juicio de Dios. Así también Cristo habla de su propio juicio, en el cual los judíos no solamente estaban inconformes con lo que él decía, sino con lo que él es y al final pues hasta lo desecharon de tal modo que hasta dieron su consentimiento para que lo mataran, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de lenguaje se llama lenguaje figurativo y este lenguaje figurativo sí calza en la línea de pensamiento que viene hablando Jesús desde el versículo 1. Y vemos estos pasajes, por ejemplo, cuando dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas que está hablando anteriormente. Conoced que está cerca, a las puertas. No puede ser que diga esto el Señor y ya han pasado 2024 años, digamos, para ser un poquito así más de costumbre. Y ¿cómo puede 2024 años después decir que esto está a las puertas? Y esto no podemos decir, es que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años para... Sí, para el Señor, pero no para ellos. Y aquí le está diciendo el Señor a ellos, también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas. ¿Qué cosas? La tribulación. ¿Qué tribulación? La tribulación que predican las sectas, no. La tribulación del día en que iba a empezar ya la insinuación de que Jerusalén iba a caer. Y todas estas cosas del sitio, es decir, cómo Roma iba a llegar y los iba a reducir a nada, a polvo. No iba a quedar piedra sobre piedra. De cierto os digo, y aquí está el pasaje clave que nos impide poder razonar. Si podemos concluir, si, ¿cómo se llama? Podríamos concluir si enredamos los pasajes, si hacemos una ensalada de pasajes como hacen los sectarios, que agarran de Ezequiel y agarran de Joel y agarran de Apocalipsis y agarran de Mateo y agarran un poco de pasajes por todo lado y tratan de hacer una unión con todo eso para poder manifestar que todo esto se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero no podemos tratar el libro sagrado así de esa manera, porque tenemos un contexto. Cada una de estas
son cartas dirigidas a ciertas personas específicas. Marcos no es la excepción y Marcos lo registra de esta manera porque iba directamente a personas que debían conocer esta historia y cómo funcionó esto. Y una de las circunstancias que vemos aquí es que dice que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Así que cualquier cosa que quieran utilizar en estos pasajes para referirse a la segunda venida de Cristo, tienen que usar de imaginación, tienen que corromper los pasajes, tienen que usar de astucia para poder moldear estos pasajes y que se refieran a la segunda venida de Cristo. Y esto sabemos que eso no es correcto. Los cristianos, cuando usamos la palabra de Dios, tiene que ser tal cual. Es decir, nosotros, los seres humanos, cristianos y no cristianos, debemos moldearnos a lo que dice la palabra de Dios y no al revés. No debemos agarrar la palabra de Dios y moldearla a nuestros pensamientos y a nuestras intenciones. Es al revés. Somos nosotros que tenemos que moldearnos a los pensamientos de la palabra de Dios y pues moldearnos a ella, ¿verdad? Ese es el punto. Así que aquí dice lo que dice que de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces viene esta parte que es la que vamos a seguir comentando, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, ahora sí, bueno, aquí tenemos una situación en la que debemos ser cuidadosos a la hora de poder aprender, pero esto no es porque tengamos que ser extremadamente cuidadosos, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es poner atención de la conversación que trae Jesús y de cómo Jesús habla de la inminente destrucción de Jerusalén, que era algo increíble. O sea, no era cualquier cosita que iba a pasar, iba a ser el fin de la política, el Antiguo Testamento, en ese momento iba a acabar ahí todo lo que representaba la ley de Moisés y todo, ya no iba a ser efectivo. Y eso era un golpe tremendo para quien fue por milenios el pueblo de Dios. Y entonces toda esta catástrofe, que es muy seria, que fue muy representativa, el Señor la utiliza también para seguir ampliando esta información y para que quedara por las generaciones hasta que Él venga. Y aquí dice, pero de aquel día, la pregunta es, ¿de cuál día está refiriéndose acá? Y de la hora nadie sabe. ¿Cómo? Sería un poco enredado decir que está hablando y ya no está hablando de la segunda venida, sino que sigue hablando de la destrucción de Jerusalén. Sería un poquito enredado porque genera preguntas. Pero de aquel día, digamos que aquí se refiere a la destrucción de Jerusalén, ya en el versículo 32 sigue refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. Y dice, pero de aquel día, ¿cuál día? Ah, de la destrucción de Jerusalén, del templo en el año 70 después de Cristo. Ah, bueno. Y de la hora nadie sabe. Ah, ya hay una confusión, porque el Señor sí habló acerca de las cosas que iban a pasar y cómo iban a pasar y que debían estar atentos a cómo pasaban. Entonces, ¿cómo que nadie sabe si ya el Señor había dado mucha información respecto a esto? Dice que ni aun los ángeles que estaban en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Eso, si nosotros acomodamos esto a la línea de tiempo que está hablando Jesús en cuanto a la destrucción de Jerusalén, aquí se generan muchas preguntas o dudas. Pero si nosotros lo que hacemos es siguiendo el mismo pensamiento de lo que dice Marcos, de lo que tiene en mente Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, aquí Jesús está hablando de una situación bastante catastrófica que le iba a pasar al pueblo de Dios, al que era el pueblo de Dios, pero que había llegado el colmo de su maldad. ¿Cuál era el colmo de su maldad? Que ellos mataron al Hijo de Dios, lo rechazaron, lo menospreciaron hasta el día de hoy no lo aceptan como el Mesías. Entonces, para eso fue ya el colmo que derramó, la gota que derramó el vaso de la ira de Dios. Y en este caso, Él escoge ese evento tan increíblemente grande para seguir hablando
de todas las cosas que iban a pasar hasta su venida. Una cosa era lo que iba a pasar en Jerusalén como pueblo de Israel y todo esto, lo que iba a pasar con la conexión que tenía con Dios como pueblo santo, y otra cosa es lo que va a pasar cuando Jesús venga. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar si este versículo 32 dice, pero de aquel día no se refiere a la destrucción de Jerusalén, sino que se refiere a la segunda venida de Cristo? Pues entonces vemos que sí tiene lógica, porque dice, pero de aquel día, ¿cuál día? La segunda venida de Cristo. Y de la hora nadie sabe. Ah, bueno, entonces ya tenemos una resolución acá. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora vamos a explicar un poquito acerca de esto, cómo que el Hijo no sabe, y acaso que no es omnisciente, no es Dios. Es decir, esto implica tampoco que si el Hijo no sabe, tampoco el Espíritu Santo sabía, porque dice que solo el Padre, si no el Padre, ni el Hijo, ni los ángeles, sino el Padre. Esto implica eso, que el Espíritu Santo no sabía tampoco. Eso quiere decir que no eran omniscientes, que no tenían las cualidades divinas. ¿O a qué se refiere? Bueno, vamos a ver eso. Mirad otra vez esta frase que se repite constantemente en el capítulo 13, se dice bastantes veces esta palabra, mirad, que es, ponga, la palabra mirad en el sentido griego es no simplemente observar, sino ver con detenimiento, con detalle, como cuando se hace una investigación. El detective está detallando todas las cosas que se ven, ¿verdad? Cómo están acomodadas. Mirad es poner mucha atención. Velad, velar es estar no solamente atento, sino que es esforzarse por quedarse despierto, no por estar dormido. Y orad, bueno, porque es la herramienta que nos ayuda a nosotros a mantenernos atentos a las cosas espirituales, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto es interesante porque dice que ni los ángeles ni el Hijo del Hombre. Y si Jesús no sabía en el sentido, bueno, que ya vamos a ver, a cuánto más los seres humanos vamos a pretender saber cuándo va a pasar la segunda venida de Cristo. Hay muchos pretenciosos, así les llamo yo, las personas que hablan de fechas y hablan de que las señales y que ya casi, y que la matemática bíblica termina, y vieron gente que como mucha gente, muchos líderes religiosos que dijeron fechas en la que iba a venir Cristo y todo, sacando ellos investigaciones y todo. Qué pretenciosos, porque pretendían saber más que Dios. Pero Jesús dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nadie sabe cuándo va a pasar eso. Por eso es necesario estar despiertos, atentos. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó, y al portero mandó que velase. Pues, por supuesto, ese es un ejemplo muy gráfico, muy claro. El hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Quiénes eran sus siervos? En este caso, ¿a quiénes representaban estos siervos? Y a cada uno su obra, su labor, su propósito. Y el portero mandó que velase. ¿Quién era este portero que tenía que velar? Velad, pues, otra vez la palabra velar, otra vez, es muy representativa. Jesús está advirtiendo, este capítulo es un capítulo de advertencia, tanto para sus discípulos que iban a ver la destrucción de Jerusalén, desde el año 60 iba a empezar eso, después de Cristo, ya, o sea, en el año 70 vino la destrucción inminente de Jerusalén. Todo eso lo iban a pasar ellos, pero también a ellos se les iba a quedar grabado porque ellos iban a pasar de boca en boca y después por medio de cartas, que el cristiano tiene como norma vigilar, estar atentos. Y para eso se necesita la oración, como decía el Señor, estar atentos, estar pendientes de las cosas que están pasando, porque no sabemos. Y así dice, esta parábola nos explica muy bien ese motivo de por qué tenemos que hacerlo, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir el Señor? No sabemos.
Y entonces, si no sabemos qué debemos hacer, pues debemos andar como cristianos, simplemente. El cristiano es la única persona que tiene el derecho de tener una heredad eterna con Dios. Es la única, nadie más, ninguno que pretenda alcanzar la salvación si no es por Cristo, y eso es lo que lo hace cristiano, el seguidor de Cristo, no se puede. El único medio para llegar a Dios es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, Jesús nunca dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una de las tantas que hay para llegar al Padre. Nunca se dijo así. Habla de una sola iglesia, habla de un solo Dios, de un solo Señor, de un solo bautismo, dice Efesios capítulo 4. ¿Ya? Entonces, es uno solo, es una vía, nada más, que nos lleva al Padre. Y este es Jesucristo. Todo aquel que cumple con lo que Cristo y sus enseñanzas dicen, se hace cristiano. Es el único medio. Así que, ¿cómo podemos nosotros saber que nosotros vamos a ser salvos si no sabemos cuándo va a venir el Señor? Bueno, no importa. Para nosotros eso no importa. Cuando venga, cuando tenga que venir. Para mí, la responsabilidad que yo tengo es seguir siendo cristiano, seguir siendo discípulo de Cristo, andar por ese camino, no desviarme. Sí, me voy a caer, sí, 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 claro, ¿quién no lo ha hecho? Se va a caer, pero así como se cae, se va a levantar. Sí, sí, va, por distraído, va a pegar en un poste de luz y baja la nariz ahí, como ya pasaba en situaciones. Pero, pues, se pasa un pañito y se limpia la sangre y sigue caminando. Esa es la verdadera lucha del cristiano, mantenerse firme en ese camino. Allá los que ya no quieran seguir, los que se devolvieron, los que quieren seguir por el camino ancho y espacioso y no por el camino estrecho, pues allá ellos. Pero nosotros, los que estamos aquí en este momento, no necesitamos ver señales ni saber cuándo para empezar a ir por ese camino, ¿no? Toda nuestra vida tiene que ir por ese camino hasta que el Señor venga o hasta que nos sorprenda la muerte, hasta ahí. Así que, así como esta gente, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, hay que estar atentos, o al canto del gallo o a la mañana. Bueno, esta es una representación de las vigilias que se hacían en esa época. Esta era dice, cuando dice, vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, es decir, la vigilia de la noche, gente que tenía que cuidar su propiedad o la propiedad de su amo, tenían que velar al anochecer, a la medianoche que ya era pasado otro día, o al canto del gallo que ya era donde la luz resplandecía o la luz se dejaba ver, ¿verdad? Empezaba a verse, o a la mañana, ya cuando se empezaba a laborar, ¿verdad? Es como dividir las horas aquí nosotros, en el tiempo de nosotros, sería más o menos, pues, tomando en cuenta el horario de dormir, de levantarse y de trabajar y todas estas cosas, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. Dice, para que cuando venga de repente, y ahí está la frase, esta, de repente es que no hay aviso, no puede haber aviso, no hay ninguna circunstancia que nos determine a nosotros una señal o una advertencia que nos pueda decir dentro de tanto tiempo el Señor va a venir porque está pasando esto y aquello. En otro video anterior, si usted se mete ahí al canal del hermano Manuel, ahí van a ver todos esos videos que hablamos al respecto de eso también, de que todas esas señales y todas esas cosas que la gente dice no se refería a la segunda venida de Cristo y que tampoco nosotros necesitamos eso. Así que dice que para cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Dormir aquí en esta parábola no se refiere exclusivamente al sueño de dormir, sino a que estamos tan ocupados. Bueno, la palabra durmiendo aquí se traduce más bien como distracción. Estamos tan distraídos, ocupados en nuestra vida terrenal, en las cosas de la vida, de la carne, que nos olvidamos de que esto se va a acabar algún día, de que va a venir el Señor y que va a venir por los suyos. Y que si nosotros andamos como el mundo quiere, pues nos quedamos con lo del mundo y no vamos a poder estar en el reino celestial. Tenemos que despertar, no andar dormidos, no andar distraídos en las cosas del mundo siempre,
no es que no andemos en esas cosas del mundo, disfrutemos del mundo, abracemos las cosas que son buenas del mundo, no todo es malo, pero no nos dejemos llevar solamente por estas cosas, como las personas, mayormente los padres de familia, que ponen a sus hijos a estudiar, a que aprendan inglés, a que aprendan matemáticas, para que cuando sea grande tengan cómo defenderse. Y eso está muy bien, pero se concentran mucho en eso y nunca se sientan con ellos a leer las escrituras, a tratar de que entiendan las escrituras, a que conozcan más a Dios desde pequeñitos, desde niños. Así que los padres que hacen eso, pues hay que felicitarlos y hay que admirarlos, porque este mundo se acaba, esto es un soplo, nada más, esto no dura nada. ¿Mm? Entonces, por más estudios y por más puede llegar a ser presidente de un país, y cuando el Señor venga, de nada valió nada eso. Ahora, no me malentiendan, no es que no se pongan a estudiar o que se pongan a aprender algo, es que no le den tanta importancia a eso y desvaloren el hecho de que sus hijos necesitan escuchar de Dios a su manera, a su ritmo, a su inocencia, a la perspectiva que ellos tienen de su mente, el panorama que ellos tienen. Y los padres tienen que esforzarse a que eso suceda. Que el niño crezca y no quiera, pues ya es otra cosa, como decía Ezequiel 18, ¿verdad? Ya pues no es nuestra responsabilidad, porque cada uno se va a volver adulto y va a seguir su propio camino. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esto, aquí termina el versículo 37 con esta palabra otra vez, velad. Y no solamente a los discípulos que tenían que estar atentos, no a la segunda venida de Cristo, porque ya Jesús había dicho que nadie sabe, sino el punto es que debe de haber una vida, un caminar, donde nosotros tenemos que ser conscientes de que este destino del mundo va a acabar y que en cualquier momento, de repente, puede venir el Señor ya en su segunda venida y todo quedó ya como quedó. Así que nosotros debemos pues orar y velar para que podamos entonces caminar y disfrutar de las bendiciones que Dios da en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido puesto. Entonces, en este caso, hablaba el versículo del 27 acerca de que, hablando de los ángeles, que habíamos visto también en el video pasado, de que la palabra ángeles, ¿se acuerdan? En el versículo 27, quiero dejar esto muy claro, que dice, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La palabra ángel en griego significa mensajero, alguien que da un mensaje. Los escritores, los que tradujeron esto al español, esta palabra es una palabra que llama una transliteración, es decir, en español significa mensajero, pero ¿por qué en lugar de poner ángel no pusieron mensajero? Porque ellos querían hacer una diferencia entre mensajeros humanos y los ángeles que eran mensajeros, pero que eran seres espirituales. Los copistas pensaron que aquí, por ser tan grande toda esta expectativa de lo que Jesús hablaba, pensaron que se hablaba de los seres espirituales, pero aquí la palabra ángel, que significa mensajero, se refiere a sus discípulos, a los que iban a predicar la palabra de extremo a extremo, desde los confines de la tierra. Esa es la línea de pensamiento, ¿verdad? Entonces dice, en otras palabras, y entonces enviará sus mensajeros, es decir, sus discípulos, todos estos discípulos que iban a empezar en Jerusalén predicando, y juntará a sus escogidos, a todos aquellos que iban a abrir el corazón, como Lidia, al evangelio, que ya sabía, Señor, quiénes eran. Ya sabe el Señor quiénes son y cuántos son. De los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí estamos contados todos los que escuchamos el Evangelio, en este caso, ¿verdad? Pero antes de eso también, ya el mundo conocido en ese entonces, todo ya había sido predicado como lo había prometido el Señor Jesús. Así que la descripción de la venida del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder, como habíamos visto en el versículo 25-26,
puede ser vista simbólicamente. De hecho, tiene que ser vista simbólicamente como un lenguaje figurativo, representando la victoria de Jesús sobre el judaísmo que lo rechazó. Ese es el punto. Toda esta magnificencia de que el sol, la luna y las estrellas y todo esto es una representación de que Jesús iba a venir en juicio, no en persona, sino en juicio, porque el judaísmo lo había rechazado y lo habían menospreciado, pero ahora ya no. Con el hecho de la destrucción de Jerusalén, el evangelio tuvo la libertad para ser predicado por todo lado. Ya no tenía que estar contenida solamente en Jerusalén, sino que fue liberada para predicarse en todos los extremos de la tierra, en este caso. ¿Verdad? La venida, la palabra venida de Cristo no siempre se interpreta literalmente, ya lo vimos también eso, ¿verdad? Sino que puede referirse a una manifestación de su poder y juicio, que es lo que se vio cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, la misión continúa de los creyentes. Los creyentes son, en ese caso, los discípulos, los que tenían que llevar toda esta información a los demás discípulos y a los que iban siendo discípulos de Cristo por la palabra de ellos. Recuerde que ellos se iban a manifestar en el día Pentecostés, en el año 33 cuando vino el Espíritu Santo con poder y los invistió a los 12 discípulos, y pues ellos empezaron a hablar y predicar lo que Jesús les había prometido, que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. La parábola del hombre que se va lejos y deja a sus siervos a cargo refleja la misión continua de los creyentes en la ausencia física de Cristo. Es decir, Cristo se iba, pero sus discípulos seguían con su mensaje, así como dice en la parábola que leímos, que es como el hombre que se va lejos, ¿verdad? Y deja su casa, pero deja a sus siervos que se encarguen de la obra. Estos eran sus discípulos, ¿verdad? La vigilancia y la fidelidad en la obra del Señor son enfatizadas, ya que no sabemos cuándo regresará Cristo. Tiene que enfatizarse. Hasta el día de hoy, hermanos, los predicadores tenemos que enfatizar que cuando en cuando el hecho de que no nos durmamos, no estamos dormidos en los laureles, y que esto se va a acabar, esto no es no es un poema, no es un pensamiento abstracto de que el mundo se va a acabar, es un poema que lo que quiere decir es que la maldad ya no va a continuar y que no, los sectarios hablan así, nosotros no. Esto va a acabar, todo esto se va a ir, esto ya no, ya va a dejar de ser. Aunque lo vea usted o antes de cuando usted se muera, esto ya tiene fecha de caducación. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y por eso debemos estar fieles en vigilancia, porque todo esto va a acabar. No importa que tanto pataleo, grite la gente, esto se acaba. Algún día se va a acabar. Y nosotros, o ya sea que lo veamos, o ya sea que seamos resucitados para ser juzgados, como sea, esto se acaba. Y por eso la vigilancia y la fidelidad, principalmente ser fieles a la obra del Señor, como lo enfatizó Jesús, así es nuestro deber como predicadores enfatizarlo también a las congregaciones. La incertidumbre del tiempo del fin es, pues, entonces, aquí como dice, Jesús enfatiza que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Y esto es porque está subrayando la necesidad de constante vigilancia y preparación espiritual. Nadie sabe, dice que ni siquiera el Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿Cómo es el asunto de que ni siquiera el Hijo del Hombre sabe esto? Pues claro que sabemos que Cristo es Dios. Entonces, ¿qué es que se estaba haciendo el desentendido? Se estaba haciendo como el que no sabía. No, no, no. Es que cada uno de los seres divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juegan un rol, un papel. Ellos en su plan perfecto, cada uno tiene su responsabilidad. Entonces, esta expresión que ni aún el Hijo del Hombre no tiene nada que ver con que no conocer, no conocimiento, sino más bien el hecho de lo que le toca a cada uno de ellos, ¿no? El Padre, lo que le toca hacer el Padre.
lo que le toca hacer el Hijo. El Hijo tuvo que venir, morir en la cruz, y eso no fue el Padre que hizo eso, ni el Espíritu Santo. Le toca, ese papel le tocó al Hijo, esa responsabilidad. Así es que la palabra conocer más bien indica el hecho de revelar. Conocer tiene la connotación o tiene el hecho de revelación y no le tocaba al Hijo revelar cuándo iba a ser el día en que iba a hacer la segunda venida de Cristo. Eso no le toca a él, no le tocaba a él, le toca al Padre. Es el único que le toca decir, ya, es hora. Ni el Espíritu Santo, ni a los ángeles, ni a nadie, ni siquiera a Jesús le toca eso. Es el Padre el que determina cuándo va a ser el día y la hora. Entonces, por eso dice que ni el Hijo del Hombre, porque no le toca a él eso. No le toca como tampoco le tocó a los discípulos saber asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, acá tengo, ok, asuntos como, por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, creo que es versículo, vamos a ver, si no mal me equivoco, Hechos, vamos a ver desde el 3. Dice, y a quienes también después de haber padecido se presentó, no, perdón, Hechos capítulo 1. Mm, ah, Vamos a ver si es esto acá, porque se me fue el pasaje. Tiene que ver con eso que dijeron los discípulos, que para cuando que se iba a restaurar el reino de los cielos o el reino en este tiempo, y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber las sazones, ¿verdad? No les toca a ellos saber eso. ¿Verdad? Bueno, ahí se los quedo bien. No me acuerdo en este momento en que, yo sé que están hechos, pero no me acuerdo en este momento. Pero lo que quiero decirles con esto entonces es que el énfasis que pone Jesús en el punto de decir que ni siquiera los ángeles ni él conocen, que solo el Padre, es que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad del Padre está en decir cuándo va a venir el Hijo de Dios, cuándo va a venir su Hijo. Y el Hijo nada más tiene que obedecer porque se está sometiendo al plan divino, ¿verdad? En ese aspecto. Y dice, entonces tenemos otra vez la exhortación a velar. Es universal, aplicable a todos los creyentes en todas las épocas. Pues claro, a ellos cuando iba a ser destrucción de Jerusalén y a nosotros porque no sabemos el día ni la hora. Así que la vigilancia espiritual como una reflexión a ello, es la repetida exhortación a velar, resaltar la necesidad de estar espiritualmente alerta y preparado para la venida del Señor, sin importar cuándo ocurra. No nos interesa ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque como no sabemos, solo el Padre lo sabe, nos toca a nosotros simplemente y pues estimular esas herramientas de estar atentos y velar. Esa es la verdadera responsabilidad que nosotros debemos tener. La soberanía de Dios a través de los eventos catastróficos y las pruebas, la soberanía de Dios prevalece y su plan de salvación para los elegidos se mantiene firme. Eso es. Todo depende de Dios, no depende ni de nosotros, ni de personas que digan cuándo, ni cómo, ni nada de eso, porque son pretenciosas. Nadie sabe, solo Dios. ¿Quién sabe más que Dios? Nadie. El único que tiene la soberanía es Dios. Entonces dejemos que esas cosas sean de Él. Como decía Levíticos 29:29, que las cosas que le pertenecen a Jehová son de Él y las reveladas son para nosotros y punto. Así es. Por más que nosotros queramos investigar o ahondar, podemos durar años metidos en eso, que si el Señor dijo que ya eso no, que eso le tocaba solo a Él, pues listo, hasta ahí llega el asunto, ¿verdad? En cuanto a la misión de los creyentes, a todos nosotros, pues tenemos la misión de ser fieles. La única, la única manera de poder saber que estamos haciendo bien las cosas es de dos maneras, siendo obedientes. Para ser obedientes debemos comprender a qué estamos
o qué debemos obedecer y siendo fieles, porque la fidelidad no es lo mismo que la obediencia. Por ejemplo, hay soldados que obedecen a su capitán, pero no necesariamente son fieles a las convicciones que están ejerciendo. Un capitán le dice a un soldado que mate al niño y él en su convicción, en su fidelidad a su convicción, no lo va a hacer y va a desobedecer la orden. Entonces, la fidelidad tiene que ver mucho con lo que representa mi vida, esto a lo que yo estoy obedeciendo, que es el Evangelio. ¿Qué representa Cristo para usted, hermano? Hermano, ¿quién es Él para usted? ¿Lo es todo o es una parte o es qué? Si lo es todo para usted, entonces, claro que vamos a ser fieles, no porque nos obliguen, sino porque es el deseo de nuestro corazón. Estar alerta y continuar la obra del Señor sin importar las circunstancias que lo rodean. Bueno, vivimos en un tiempo donde tenemos muchos derechos. No sé exactamente cuáles circunstancias podrían ser tan graves como para que usted tenga que decidir o seguir a Cristo o seguir a los hombres. No sé, pero sí sé que hay pecados que sí nos pueden llevar a eso. Hay pecados de nuestros propios deseos, pero sí nos podrían llevar a eso si nos descuidamos. Circunstancias catastróficas, como que le punten el arma a su esposa, a su hijo, y nega a Cristo, o le matamos a su hijo. Eso hasta el momento, que yo sepa, a mi país, y sé que en el país de ustedes no ha pasado, o por lo menos a mí nunca me ha pasado, no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado. Esas son situaciones catastróficas, horribles. La única circunstancia sería de un pecado que no queremos abandonar y que eso nos arrastre. Pero de ahí, bueno, sin embargo, la importancia es mantenernos fieles, no importa cómo, ni cuándo, ni por qué, hay que hacerlo. La obra del Señor así lo amerita. La esperanza en medio de la tribulación. Aunque los tiempos de tribulación y engaño vendrán, los creyentes tienen la esperanza y la seguridad en las palabras inquebrantables de Cristo. Esto lo digo porque eso fue lo que tuvieron los discípulos. Señor Jesús les advirtió lo que iba a pasar, ellos lo vieron, esa generación lo vio, padeció toda esa persecución y todo eso tan horrible y se mantuvieron fieles. Así que ellos son ejemplos para nosotros en esta circunstancia. Así que no importa lo que venga, sí somos capaces de ser fieles a pesar de lo que venga, porque ya seres humanos como nosotros lo demostraron. Entonces, en este caso, en el versículo 32, cuando dice perdón, aquí lo voy a poner para que lo podamos leer. En el versículo 32 dice así, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí ya podemos decir que Jesús está hablando de la segunda venida de Cristo. Hasta ahorita, hasta aquí, desde el versículo 32. Ya aquí el Señor está hablando de la segunda venida de Cristo. Eh, porque dice, pero de aquel día, cuando habla de aquel día está hablando en singular, no en plural. Y si vemos en el versículo 17 anterior a esto, mire lo que dice en el 17. Dice, mas hay de los que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Habla de aquellos días y habla de aquel día. A ver, entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, en el versículo 17 todavía estamos hablando de la destrucción de Jerusalén, de aquellos días que van a venir desde el año 60 al año 70, después de que Cristo ascendió al cielo, cuando Cristo murió y resucitó. Pero en el 32 está hablando de aquel día y de aquel día se refiere al día del juicio final. ¿Mm? En este caso, lo que Jesús está haciendo es aprovechando, como les decía anteriormente, la circunstancia para hablar de la venida completa, ¿verdad? De él. Aquí en Hebreos 9:28, por ejemplo, dice de la siguiente manera. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Aquí, esta es la segunda venida. Él dice aparecerá. Esta palabra aparecerá es la misma palabra que leímos en la parábola cuando dice de repente, de repente. ¿Ves? Es sin previo aviso. Ese es el punto ahí, ¿verdad? Sin previo aviso. Entonces, Dios, pongo acá, Jesús afirma que nadie conoce el día ni la hora del fin, ni siquiera los ángeles o él mismo, sino solo el Padre. Esto subraya, o esto debemos entender, los roles, los papeles distintos dentro de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en cuanto a revelar el momento que la palabra conocer significa revelar. Esa es la palabra, ¿verdad? Si nos metemos en la mente la palabra revelar, entonces Jesús dijo, de aquel día que dijo Jesús, ni aquel día ni la hora nadie conoce. Entonces, ni los ángeles ni el Hijo tiene ese deber de revelar, ¿verdad? Solo el Padre. Por eso tenemos que tener esa palabra muy presente. El momento del fin del mundo. En cuanto a revelar el momento del fin del mundo, la omnisciencia de Jesucristo y del Espíritu Santo no implica que revelen todo, ya que cada uno tiene un papel específico en el plan divino. Esto es así. Esto es así porque, es decir, eh, toca solamente al Padre saber esto, nada más, o revelar esto, ¿verdad? El día y la hora del fin del mundo. Por ejemplo, mire lo que dice, hablando de esta palabra de conocer, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios para reforzar esto, pues 2:2, cuando dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Esta palabra no saber tiene con eso de no conocer. Es decir, Pablo sabía muchas cosas. Pablo hablaba de muchas cosas, era fariseo, sabía de la ley, sabía de costumbres, sabía de muchísimas cosas, pero él no era su punto llegar a saber muchas cosas, sino que la única cosa era Cristo. Él lo único que tenía que dar a entender, dar a conocer, revelar, era Cristo, nada más. Así que es lo mismo en el sentido de que Jesús no es que no conocía en el sentido literal de no saber nada, como nosotros los seres humanos, no entender. Él sí sabía, pero no era él el que tenía que revelar esto, era el Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tenía ya su papel específico en el plan divino. Ahora, dice, Jesús exhorta a sus discípulos a estar, ¿qué? Alertas, vigilantes y en oración, ya que el tiempo del fin es desconocido. Algunos hombres modernos profesan saber cuándo será aquel tiempo referido y lo pronostican, pretenciosos. Así son, llamémoslos como son, pretenciosos. Al hacerlo, profesan su ignorancia y su arrogancia, pues reclaman saber, es decir, ellos revelan algo que el Hijo de Dios no sabe, es decir, no revela, ni el Hijo de Dios no dijo, porque a él no le tocaba. Y estos hombres dicen, el Señor va a venir pronto, el Señor ya está a las puertas porque estas son las señales y 70 semanas significan esto y sacan pasajes de Daniel y Apocalipsis y todo y hacen un pastel ahí de imaginaciones y ellos son pretenciosos. Una persona pretenciosa es una persona orgullosa que piensa que lo sabe y no es así. Una persona que piensa que sabe, no sabiendo, eso es pretencioso, es pretender ser algo, conocer algo que ignora completamente, ¿verdad? Y por eso son arrogantes. Ese tipo de personas no hay que hacerles caso. Se presenta la parábola del hombre que se va de viaje y deja su casa en mano de sus siervos, asignándoles tareas y ordenando al portero que vigile. Esto es una forma de expresar lo que Jesús quiere decir, que esto simboliza la ascensión de Cristo y la responsabilidad que es delegada a sus seguidores, pues obvio que incluyendo los apóstoles y a todos los cristianos para cumplir con sus deberes espirituales. Todos somos siervos,
El único Señor es Cristo. Todos somos mayordomos, como dice Pedro, ¿verdad? Somos sacerdotes, somos mayordomos, somos los que estamos aquí para anunciar las maravillas de Cristo. Lo hicieron los apóstoles primero, después los discípulos inmediatos, después de los apóstoles, y de ahí todo cristiano. Los apóstoles lo siguen haciendo hasta el día de hoy por medio de la palabra revelada. Jesús enfatiza la importancia de la vigilancia, ya que no se sabe cuándo regresará el Señor de la casa, aludiendo a su segunda venida. Se mencionan las 4 vigilias de la noche para ilustrar que el tiempo exacto es desconocido, instando a estar siempre preparado. Mire que no he parado de decir esta palabra, de vigilar, velar. Esto es lo que podemos sacar de la enseñanza de hoy. Todo lo que dice el Señor tiene que ver con estar atentos, vigilantes. ¿Verdad? Ok, vamos a dejarlo ahí en el versículo 35, terminando de leer aquí en el 13, versículo de Marcos.